Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a ver este tema que sobre todo es impactante porque con la muerte del Papa Benedicto XVI, que para empezar vamos a dejar que pasen los días para saber si es verídico. Recordemos que una vez se mencionó lo mismo y fue mentira. Al parecer esta vez es verdad. Simplemente vamos a dejar que transcurran los días. Esto para nada modifica las profecías, ¿eh? De lo que va a venir. Ahorita vamos a explicar precisamente eso. No se cumple la profecía del padre Michel Rodríguez con eso, del martirio de los dos papas, es una cosa. Pero de que el anticristo y el falso profeta vienen después del Papa Francisco, eso ya es una realidad. Bueno, antes de comenzar, para leer las profecías, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mano derecha, efecto de mi cámara frontal, se ve como mi mano izquierda. Bien, vamos ahora sí a leer la profecía del padre Michel Rodríguez que menciona sobre el martirio de los dos papas para de ahí partir con el análisis. Escuchemos. El anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento y siempre quiso sentarse en la silla de Pedro. El Papa Francisco será como Pedro el apóstol, se dará cuenta de sus errores y tratará de reunir a la iglesia nuevamente bajo la autoridad de Cristo, pero no podrá hacerlo, será martirizado. El Papa emérito Benedicto XVI, quien todavía usa su anillo papal, intervendrá para convocar un consejo, intentando salvar la iglesia. Lo vi débil y frágil, sostenido a ambos lados por dos guardias suizos, huyendo de Roma con devastación por todas partes. Se escondió, pero luego fue encontrado. Vi su martirio. Y pues bueno, esta es la profecía del padre Michel Rodríguez donde menciona sobre el martirio de los dos papas. Y esto es muy curioso porque entonces esta profecía, si vamos, como dijimos, primer punto, vamos a esperar los días porque se dice que el Papa Francisco va a oficializar una misa en nombre del Papa Benedicto XVI, según Vatican News, porque ya está la noticia en Vatican News, que para mí es una fuente ya confiable. Y repito, si esto es así, vamos a poner dos ejemplos. Si fue una mentira, como la vez pasada, simplemente fue una mentira y no pasa nada. Las profecías seguirían su curso. Segundo, en dado caso de que sea verdad, como al parecer eso es, ¿qué va a pasar? ¿Modifican las profecías el curso? No, ojo, no modifican las profecías. ¿Y a qué profecía me refiero? Al anticristo, porque escucha, esta profecía surge de esto. El anticristo, el padre Michel menciona, el anticristo está en la jerarquía de la iglesia en este momento y siempre quiso sentarse en la silla de Pedro. El Papa Francisco será como Pedro el apóstol, se dará cuenta de sus errores, es decir, bueno, aquí ya vimos, ¿no? El Papa cometiendo muchos errores como lo estamos viendo y lo veremos más adelante, pero ¿qué es lo que pasa? Está hablando de que el anticristo va a entrar para derrocar tanto al Papa Francisco como al Papa Benedicto. Se está hablando eso porque después dice, el Papa emérito Benedicto XVI, quien todavía usa su anillo papal, intervendrá para convocar un consejo. ¿Esto qué quiere decir de la profecía del Padre Michel? Que el anticristo, queriendo sentarse en la silla de Pedro junto con el falso profeta, van a querer derrocar tanto al Papa Francisco. Por eso es que dice que tratará de huir de Roma, ¿no? Bueno, más bien que huirá de Roma. Entonces, ojo, cuando el Papa Francisco huye de Roma, que eso es una profecía que sigue en pie, independientemente, perdón, de la muerte del Papa Benedicto, esa profecía va en curso. La profecía del anticristo no se quita ni se elimina
por el hecho de que el Papa Benedicto haya muerto. Eso es lo que quiero que comprendamos. Las profecías no cambian en ese aspecto. Los sellos apocalípticos de hambruna, recesión económica, la purificación que estamos viviendo a través de todos estos acontecimientos que hoy vemos, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, todo eso va a venir. Repito, eso no modifica, la muerte del Benedicto no modifica estos acontecimientos de los sellos apocalípticos, ni modifica la entrada del anticristo ni del falso profeta. Ojo, mucho cuidado con eso. Eh, ¿Qué es lo único que va a modificar la muerte del Papa Benedicto XVI? Bueno, la profecía y la visión que tiene el padre Michel Rodríguez. Esto, si es verdad la noticia del Papa Benedicto XVI, no se va a cumplir, ya queda descartada. Ahora, no por eso, quiero aclararlo, el padre Michel deja de ser un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque recordemos que toda profecía, y lo vemos en las Sagradas Escrituras con Nínive, si el pueblo se convertía, Dios no iba a mandar, no iba a destruir Nínive, el pueblo. En este caso, no quiere decir que porque el Papa Benedicto XVI murió, toda la profecía se va a modificar, etcétera. No, simplemente, ¿qué es lo que pasa? No se cumple la profecía del Padre Michel. Y listo. Repito, no por eso el Padre Michel deja de ser un verdadero profeta, puesto que las profecías están hechas para cambiar, para cambiarse. Me explico, por eso puse el ejemplo de Nínive. En este caso, tal vez, y digo eso es un tal vez porque yo no soy Dios. Dios solamente sabe por qué se llevó al Papa Benedicto XVI ante su presencia. Sí, es decir, no murió mártir como la profecía del Padre Michel dice, sino que sí murió, pero antes de ser martirizado. Repito, de alguna u otra manera, si se dan cuenta que hay dos puntos, hubiera morido mártir, según la profecía del Padre Michel, o como ahorita que falleció, digámoslo así, por salud o naturalmente, que yo no lo creo. Finalmente el Papa Benedicto para mí sabía de todos estos acontecimientos por venir y él ofrece su vida. Eso es una opinión personal. Yo creo que el Papa Benedicto XVI ofrece su vida precisamente para la conversión de más almas. ¿Por qué? Lo leímos con los mensajes de Marga, que ahorita vamos a leer también uno, porque ahí se menciona que precisamente Dios está alargando el tiempo y precisamente Francisco, el Papa, es lo que está haciendo, alargando estos periodos para que más gente se convierta. Y para mí, si el Papa Benedicto XVI en una de esas ofreció su vida, como lo vimos en Garabandal, con Joe Lomangino, el ciego que iba a ver, el día del milagro iba a recobrar la vista, como lo vimos con ¿cómo se llama? No me acuerdo, hay otra cosa de Garabandal que también no, digamos, no, se murió la persona, pero ¿a qué voy? Si se dan cuenta, las profecías se modificaron, pero no por haberse modificado, no va a suceder el aviso. Por ejemplo, en Garabandal muchos dejaron de creer por ese tipo de cosas, ¿no? Dijeron, Youlo Mangino murió y Conchita se equivocó. No, ¿por qué? Porque una profecía está hecha, repito, para poder cambiarla. ¿Por qué? Porque es un mensaje a futuro. Y vuelvo a repetir el mensaje de Nínive. Nínive cambió y no fue destruida. En nuestro caso, simplemente el Padre está dando más tiempo, ya no para cambiar a toda la humanidad, porque les voy a decir algo, eso yo ya no lo veo siquiera posible. Por lo menos no posible sin el martirio de mucha gente, sin el derramamiento de sangre de los cristianos. ¿Por qué? Porque el ayuno, la oración y la penitencia que hacemos, digamos, los que creemos en profecías o los que estamos siguiendo estos mensajes, no alcanza para convertir al mundo entero. Eso es una realidad que debes de tener en cuenta. No digo que no sirva. Sirve para convertir almas, claro, pero yo estoy hablando de para convertir al mundo entero y que el tiempo del anticristo entonces se viera todavía más prolongado. Porque también déjame decirte algo, el tiempo del anticristo y del falso profeta, así se prolongara el tiempo, algún día va a llegar porque eso está escrito en la palabra de Dios que es la Biblia, en el Apocalipsis, y la Biblia tiene que cumplirse sí o sí. Bueno, ya que vimos el análisis de estos puntos, ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos dice Marga. ¿Por qué mencionamos? Y repito aquí, bueno, nada más una cosa, no repito. Una cosa, el padre Michel, por ejemplo, se cumplieron sus profecías del cierre de iglesias en Semana Santa, profecía cumplida.
se cumplieron profecías de la creación de los monasterios que están allá en Canadá, en Quebec, y que está a cargo el padre Michel de ellos, el monasterio de San José Benedicto del Abre, primer y segundo monasterio, profetizados y cumplidos, porque están los monasterios. ¿Qué profetiza también lo de 2020, lo que surgió a nivel mundial? Lo profetizó y se cumplió. ¿Qué más profetizó? Lo que te pones aquí, eso también lo profetizó y dijo que era lo que iba a pasar con ese tipo de personas. Y ahí están los efectos que están teniendo, los estamos viendo actualmente. ¿Qué más profetizó? La pérdida de Donald Trump. El padre Michel profetiza la pérdida de Donald Trump en 2020 y se cumple. Entonces, cuando nosotros vamos viendo ese tipo de cosas, no podemos decir, es un falso profeta porque dijo que iba a pasar eso y no pasó. A ver, tranquilos. Finalmente, como decimos, las profecías pueden tender a cambiar. En este caso, si, cambió por la muerte del Papa Benedicto, y cuando digo que más bien no cambió, bueno, sí, cambió en el aspecto de que no va a pasar como el padre Michel menciona, de que van a ser martirizados los dos. Ahorita ya solamente nos quedaría el martirio del Papa Francisco, esperando esa parte donde él huya de Roma y después sea martirizado. Ahora, esta parte, recordemos algo, esta parte está descrita tanto en profecías de la Virgen de Fátima, el tercer secreto de Fátima, donde el Papa va hacia un monte en una cruz y le dan flechazos y lo matan también a punta de arma blanca valla, junto con seguidores y fieles que están subiendo ese monte. Lo vemos ahorita con la profecía del padre Michel, es decir, Garabandal también menciona de la huida del Papa, no del Papa Francisco, pero de un Papa de Roma. Entonces, vamos dándonos cuenta que ya profecías como tal hablan mucho del Papa Francisco. ¿Quién nos habla mucho del Papa Francisco también? Marga. Y ojo, muchos van a decir, oye, espérame, te estás desviando. No, lo que quiero mencionar es que independientemente, y con esto aclaro el punto del padre Michel Rodríguez, que no se haya cumplido esta parte de su visión, no quiere decir, repito, que lo demás no venga. La entrada del anticristo viene después del Papa Francisco. La entrada del falso profeta o falso papa viene con la muerte del Papa Francisco, porque ahorita ya nos queda él. Y que, por cierto, aquí quiero recalcar algo muy importante. Muchos hablan de los dos papas, que la profecía de los dos papas y que los dos papas rivales y no sé qué. Bueno, les voy a mencionar algo. Aquí hay algo muy importante que yo no estoy alegre porque el Papa Benedicto haya muerto, pero sí ayuda mucho a clarificar el panorama. ¿Por qué? Porque muchas personas católicas dentro de la iglesia que estaban con el Papa Benedicto XVI, ahora ¿con quién van a estar? ¿Con el Papa Francisco? ¿O, o quién va a ser el Papa para ellos? Y es que aquí hay que tener ya mucho cuidado porque entonces estamos entrando al cumplimiento de las profecías de Marga. ¿Sobre qué? Sobre los dos papas, sobre los papas rivales, como lo decía, no, y ahorita vamos a leer este mensaje donde dice, no es Francisco ni Benedicto, es Francisco y otro. Escuchemos, este es un mensaje del libro del Reinado Eucarístico, Dictados de Jesús a Marga, mensajes proféticos, y este mensaje es dado el 10 de noviembre de 2015 y les voy a leer nada más esta parte que, por cierto, si quieres, este mensaje ya lo leímos en mi canal, Al final mi Inmaculado Corazón triunfará, y está ahí el video por si quieres ir a verlo. Leímos el mensaje completo. Ahorita simplemente vamos a leer esta parte que es la interesante para complementar lo del padre Michel Rodríguez, porque la profecía sigue en curso, aunque no se haya cumplido el martirio del Papa Benedicto XVI. Escuchemos. Habrá dos papas en el Vaticano. Jesús le dice a Marga, habrá dos papas en el Vaticano. No es Francisco y Benedicto, es Francisco y otro que vendrá después que no es papa aunque lo pretendan. Francisco será prisionero en el propio Vaticano hasta que atenten contra su vida y huya. Entonces, vamos a tener claro estos mensajes. Repito, vamos viendo claramente cómo aunque el Papa Benedicto haya muerto, no cambia esta parte de la profecía de los dos papas rivales. La profecía de los dos papas rivales tampoco cambia porque muchos en su interpretación errada dijeron, el Papa Benedicto XVI es el vicario de Cristo y yo estoy con él porque esa es la verdadera iglesia. Nosotros, o en mi caso, ¿no? En mi caso, y los que piensan como yo, ¿qué es lo que dijimos? No, creemos en las profecías de Marga, del Padre Michel, de verdaderos profetas que dicen
que el Papa Francisco y el Papa Benedicto forman parte de la misma iglesia, que el Papa Benedicto renunció y que el Papa Francisco es el que está en turno, pero ambos vicarios de nuestro Señor Jesucristo, uno con su término, digamos, en el papado y el otro en turno. Pero finalmente los que creemos en la verdadera iglesia, para nosotros es Cristo como fundador de la iglesia, piedra angular, la piedra sobre la cual se va a edificar esa iglesia, que es el Papa Francisco y junto con él el Papa Benedicto XVI, y los fieles que seguimos esos, digamos, a esos dos papas. Entonces, vamos a tener claro esto. Muchos decían, no, y bueno, y nosotros qué era lo que decíamos, va a venir otro papa que va a ser rival y que va a enfrentar al Papa Francisco, que van a pretender muchos a que sea un papa. De hecho, ahorita estamos ya en ese, con la muerte del Papa Benedicto, déjenme, en mi opinión personal, por los mensajes que he leído, se viene la elección del Papa no canon, el Papa que elegido no canónicamente. Va a venirse la elección del Papa no canónicamente y se va a dar conforme vayan avanzando ahorita este año 2023-2024 junto con el avance del sínodo, de la sinodalidad, donde el Papa pues obviamente van a hacerlo ver como el que comete los errores contra la doctrina de la Iglesia Católica, reformas eclesiales no queridas por Jesús, pero que van a hacer que culpable al Papa Francisco. Entonces en ese momento va a empezar a generarse, digamos, los rumores de un nuevo sínodo. ¿Para qué? Para que, perdón, no sínodo, de un nuevo, la elección de un papa, de un cónclave, para que precisamente entonces se venga la rivalidad de estos dos papas. Por eso aquí el mensaje profético de Marga dice, habrá dos papas en el Vaticano, no es Francisco y Benedicto. Nuestro Señor Jesús aclara y dice, no son ellos dos, es Francisco y otro que vendrá después, que no es papa aunque lo pretendan, que vendrá después, ¿sí me entiendes? Entonces, ahorita, repito, para todos aquellos que decían, no, es que el Papa Benedicto es nuestro verdadero papa y el Papa Francisco es el falso profeta, ahora ¿con quién se quedan? Ya, digamos, ellos se quedan sin vicario. ¿Por qué? Porque se les ha muerto el Papa Benedicto. Entonces, con la elección de este nuevo papa, digo entre comillas, porque ya nuestro Señor dice que no va a ser papa aunque lo pretendan, que ya está entre los cardenales papables, ¿qué va a pasar? Es el que estas personas que siguen al Papa Benedicto XVI van a apoyar. Ellos van a apoyar a ese nuevo papa. Entonces, cuidado, porque fíjate cómo las profecías, a pesar de la muerte del papa, para mí en lugar de que esto dijera, no, ya no se va a cumplir o qué va a pasar, no, al contrario, se están acomodando para que vayamos nosotros viendo a la luz del Espíritu Santo cómo van a estar pasando las cosas, cómo estas personas que ahora apoyaban al Papa Benedicto y que ya falleció, van a apoyar el pontificado del falso profeta. Estas personas, y sin miedo a decirlo, y doy la cara, todas estas personas que están en contra del Papa Francisco van a apoyar el pontificado del falso profeta, que es el que viene. Y ahí se cumple la profecía de los dos papas que ya también en mi otro canal ya mencionamos y mencionamos varios profetas que hablan de dos papas en turno. Entonces, esta profecía de los dos papas es la que ya se va a dar. Se va a dar cuando empiecen, y escuchemos, porque vamos a ver cuándo se va a dar. Escucha lo que dice Marga, Jesús a Marga. Francisco será prisionero en el propio Vaticano hasta que atenten contra su vida y huya. Esta profecía sigue en pie, Francisco está vivo y vamos a esperar a que todavía esto pase. Y esto para mí sí va a pasar. No va a pasar como Benedicto, en mi opinión personal. ¿Por qué? Porque esto lo respalda el tercer secreto de Fátima, que obviamente Fátima ya está aprobada por la iglesia. Y luego dice, el documento no llegará. Este documento, según la nota al pie de página, dice que se espera que publique el Papa Francisco aclarando por qué se fue de Roma o del Vaticano. Dice, el documento no llegará, esperarán que llegue el documento, pero no llegará, se lo impedirán. No se aclarará, ellos montarán el cisma, la ruptura oficial. Y luego Marga le dice, pero Francisco debe poner orden, debe decirlo. Jesús, aunque lo dijera, no cambiaría nada las cosas. Y él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y miren cómo nuestro Señor Jesús aquí le dice que aunque el Papa Francisco aclarara las cosas, no va a cambiar nada. O sea, es lo que quiero que entendamos. Las profecías siguen su curso independientemente de la muerte del Papa Benedicto XVI. De la entrada del anticristo y del falso profeta siguen, al contrario.
repito, con la muerte del Papa Benedicto XVI, se están aclarando el panorama de cómo va a venir ahora sí el falso profeta. ¿Por qué? Porque entonces no podrían decir los que ahorita están diciendo que el Papa Francisco es el falso profeta y elegir a un nuevo Papa. ¿Por qué? Porque entonces todo eso iría en contra del Apocalipsis. El Apocalipsis capítulo 13 menciona que solamente el anticristo y el falso profeta van a durar 42 meses en el poder. Por esa razón, no podría haber dos papas. ¿Por qué? Porque recordemos que dicen que se va a adorar a una bestia. El Papa Francisco no ha hecho que se adore un ídolo, una persona, durante 3 años y medio. Por eso repito, por estas cosas se van aclarando todo, ¿eh? Todo se va aclarando. Y luego escucha, dice, Marga le dice, es equivocado, perdón, sí, perdón, Margaret le dice, es equivocado hacer esto, Jesús. Le inspira el Espíritu Santo, espera la señal del aviso que está cerca. Él lo sabe. Marga, ¿cree en Garabandal? Jesús, sí, y en Medjugorje. Pero los otros, las hordas de los enemigos, no quieren dar la oportunidad al hermano de convertirse. Quieren el cisma abierto antes del aviso, para que todos los hermanos se sientan excomulgados y para que los que empujaron a hacerlo, o sea, habla de los que empujaron a hacer el cisma, los católicos que están hablando contra del Papa Francisco, dice, y para que los que empujaron a hacerlo, a que se define el cisma, se sientan horrorosamente culpables de haber cercenado la iglesia, y ni unos ni otros vuelvan después del aviso, que era lo que decíamos. Aquí lo más triste es que estas personas que van a hablar mal del Papa Francisco, que lo van a catalogar, perdón, de antipapa, de falso profeta, cuando venga el aviso van a darse cuenta que ellos fueron los que provocaron el cisma por su aparentemente sabiduría y discernimiento. Y por eso aquí dice el Señor, y lo más triste es eso, dice, y ni unos ni otros vuelvan después del aviso. Es decir, tan culpables se van a sentir el día del aviso porque Dios les va a mostrar que por culpa de ellos se provocó el cisma y la iglesia se vino abajo, y entonces ellos en su culpabilidad no van a poder pedir perdón, como el ladrón al lado de la cruz, el que no pidió perdón. ¿Por qué? Porque la culpa va a remorder tanto su conciencia. Escucha mucho este mensaje que es muy interesante. En una de esas también, cuando habla el Señor de que no vuelvan, ¿se acuerdan de la profecía del padre Micheli de Conchita de Garabandal, que mencionaba que muchos podrían morir el día del aviso debido a la gravedad de sus pecados, que porque podría darles un paro cardíaco? Bueno, también puede ser por eso, que debido a esa impresión, cuando el Señor dice que no vuelvan, quiere decir que probablemente puedan pedir perdón, porque esa es la otra opción, pidan perdón ante nuestro Señor en el día del aviso, pero que al final pues pierdan la vida, ¿no? Es decir, su alma ya no regresará al cuerpo. ¿Por qué? Porque recordemos que el Padre Michel menciona que para todos aquellos que vayan al infierno el día del aviso, tendrán una gran gracia, la cual es que pedirán perdón, pero dice que él menciona que ya no volverán, es decir, pidiendo ellos perdón, el alma obviamente ya se va, digamos, si alcanzan, no sé cuál vaya a ser la decisión de Dios en el momento, ¿no? Mandarlos al purgatorio o al cielo, pero finalmente su alma ya no va a regresar al cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente ellos ya prácticamente estaban condenados al infierno. Entonces, simplemente haciendo este análisis, podemos concluir que van a hacer esas dos cosas, ¿no? O vuelven a su alma al cuerpo y no piden perdón y forman parte de la iglesia del falso profeta, siguiendo, apoyándolo, o finalmente mueren, ¿no? Y Dios sabrá dónde los va a poner en su misericordia. Y luego continuamos y dice, el aviso se produce cuando ya se ha proclamado oficialmente el cisma, cuando han declarado a Francisco falso papa y cuando le han quitado de en medio. Fíjense, el aviso se producirá cuando ya se haya proclamado oficialmente el cisma. Y ojo, no vayamos a esperar que un papa diga cisma en la Iglesia Católica, o que todos levantemos la mano y digamos cisma, ya está el cisma. No, escuchen cuál va a ser. Es decir, no esperemos que se pronuncie el cisma dentro del Vaticano o que haya un periodicazo, un artículo en internet que diga cisma en la Iglesia Católica. Eso no va a pasar. Escucha cómo va a pasar. Dice, el aviso se producirá cuando ya se ha proclamado oficialmente el cisma,
cuando han declarado a Francisco falso papa. Es decir, cuando al Papa Francisco hayan declarado en el mundo entero, es decir, ahorita lo estamos viendo, pero ya cuando en el mundo entero, toda parroquia, todo sacerdote, toda conferencia episcopal empieces a escuchar rumores de que el Papa Francisco es falso papa, entonces en ese momento el cisma ya se habrá dado. ¿Por qué? Porque se habrá roto. Es decir, los que estamos con las profecías y estamos con el Papa Francisco, aunque nos los diga un arzobispo, aunque nos los dijera nuestro cardenal de nuestro país, aunque nos lo diga, digamos, la diócesis a la que pertenecemos, nosotros sabemos que estamos con el Papa Francisco y que no vamos a cambiar, digamos, bandera o de bando. ¿Sí? Y entonces cuando escuchemos eso de nuestros jerarcas, entonces en ese momento sabremos que el cisma ya se ha dado. Repito, esas son las señales. No esperemos el periodicazo. Va a ser de esta manera. Entonces, si te das cuenta, bueno, prácticamente esto es lo que se menciona de la profecía de los dos papas. Y precisamente yo quería leer este mensaje de Marga porque, repito, esto nos ayuda a esclarecer todo. Es decir, las profecías continúan y siguen. Y ahora se viene, repito, ¿qué es lo que se viene como resumen? Se viene la huida del Papa Francisco de Roma, claro está, eso se va a dar. Se viene el cisma de la Iglesia Católica se va a dar, como ya lo dijimos. Se va a cumplir la profecía de los dos papas rivales, donde van a elegir a uno no canónicamente, eso también se va a dar. Vamos a empezar a escuchar los rumores a partir de ahora que Benedicto ya no está. Por eso les mencionaba, ahora ya no van a poder los otros hermanos decir, no, ¿y ahora con qué papa? Bueno, ahora van a agarrarse ellos del nuevo cardenal que va a ser, que van a tratar de elegirlo como próximo papa. Entonces, este tipo de situaciones son con las que debemos estar con los ojos abiertos y alertas. Alertas, precisamente las profecías son para eso. Repito, que la profecía del padre Michel Rodríguez sobre el martirio del Papa Benedicto no se va a cumplir. Bueno, no se va a cumplir y ya, pero no por eso cambia, repito, cambian, sellos apocalípticos van a venir, entrada del falso profeta y del anticristo también se van a dar. Entonces, estamos, digamos, ahorita en lo mismo, sigamos en oración, sigamos en ayuno, sigamos haciendo penitencia, sigamos con nuestras consagraciones, renovando tu consagración al Inmaculado Corazón de María, sigamos predicando la palabra, sigamos evangelizando, sigamos haciendo obras de caridad, que es lo que nuestro Señor pide, sigamos en lo mismo, es decir, repito, la muerte del Papa Benedicto XVI no cambia para nada los otros eventos por venir. Y pues bueno, espero que te haya gustado y que sobre todo se haya entendido. Si no se entendió y hay algo que me lo quieras dejar en los comentarios para que en un próximo video lo aclare, adelante. De mi parte es todo. También te deseo un feliz año nuevo, un año 2023 próspero, sobre todo lleno de conversión para tu familia, para tus seres queridos, de bendición para ti. Repetimos, no por estar viviendo las profecías o porque las profecías se vengan, vamos a estar intranquilos, infelices. Al contrario, vivir con felicidad, vivir con alegría. Oye, que se va a venir el anticristo, oye, que se va a venir el falso profeta, oye, que los sellos apocalípticos que se vengan, que eso no te quite tu paz, tu tranquilidad, tu felicidad. Convive con tu familia, predícales cuando puedas, sin ser muy, ¿cómo se le dice? Eh, eh, mm, no hostigues tanto a tu familia con la palabra de Dios. Cuando quieran escuchar y ellos mismos te lo digan, compárteles. Cuando tú veas que ya les compartiste lo suficiente y no quieran escuchar de eso, tranquilos, hay diferentes pláticas donde se puede edificar sin meter tanto, digamos, la parte de Cristo, ¿no? Y cuando hablo de eso son temas que finalmente con la familia preguntar cómo están, cómo les ha ido, cómo están en su trabajo, cómo están en la escuela. Es decir, ahorita es un momento de pasarla también bien. Por eso repetimos que este año sea de bendición para todos ustedes, sus seres queridos. De mi parte, pues no me queda más que seguir orando por ustedes, oremos unos por los otros. Y repito, vivir con felicidad, sin miedo, sin intranquilidad. Que venga lo que venga y que pase cuando tenga que pasar, que pase. Finalmente repetimos, ahorita al Papa Benedicto XVI le tocó morir e ir a la presencia de Dios. El día de mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros, aunque tengamos 20 o 15 años, aunque sean niños. Entonces, vivamos felices aquí en la tierra que Dios nos dio, cumpliendo solamente sus leyes, yendo a misa,
haciendo tu oración, encomendando tu voluntad a la voluntad de Dios y vive feliz, porque la vida finalmente la tienes que vivir. Estamos en el mundo, no estamos en el cielo. Vive tu vida, vive bien, vive, repito, vive sin intranquilidad, porque esto no te puede quitar la paz. Y pues bueno, ahora sí de mi parte es todo. Que Dios te bendiga. Nos vemos para un próximo video.